Muy bien, muy bien, muy bien. Les doy la más cordial bienvenida al seminario que lleva por nombre Relación de la integración sensorial y el desarrollo emocional de las conductas con las conductas desafiantes de niños, niñas y adolescentes. En ADIPA nos complace generar estas instancias de aprendizaje y esperamos que sean muy provechosas para todos y todas ustedes. Gracias a ustedes aportamos a mejorar la salud mental de Chile y del mundo. Quiero saludar a nuestros AdiPartners y AdiPalovers que nos acompañan en la jornada del día de hoy. Son más de 500 personas conectadas, así que tremenda convocatoria. Y también a nuestros amigos y amigas de YouTube que nos van a revisitar luego de que esta sesión se suba, ¿verdad?, a la plataforma. Agradecemos también sus menciones en nuestras redes sociales, donde siempre comentamos y reposteamos todo el amor que nos dan a diario. Soy Rodrigo y estaré a cargo de monitorear la sesión del día de hoy. Para mí es un gusto, bien digo, poder acompañarles y ante cualquier consulta no duden en escribírmela en el chat y será respondida a la brevedad. Y para comenzar con la presentación de las docentes, tenemos a Denise Alvear Muena. Ella es terapeuta ocupacional de la Universidad de Playa Ancha, especialista en autismo, atención temprana y control de esfínter, certificada en integración sensorial, cursos 1, 2, 3 y 4, certificación en modelo Denver y Jasper de atención temprana, nivel introductorio, terapeuta ocupacional líder en centros de apoyo a la neurodivergencia, Alianza Inclusiva, y docente de la carrera de terapia ocupacional de la Universidad de Playa Ancha. Y además tenemos a Paola Mesoano Ortiz. Ella es psicóloga clínica de la Universidad del Mar, diplomada en terapia sistémica del Instituto Grupo Palermo, magíster en psicología escolar de la Universidad del Mar, especialidad en autismo y otras neurodivergencias, proveedora de peers, diplomada en abordaje integral y multidisciplinar del autismo, y en la actualidad ejerce la práctica clínica en Centro de Apoyo Alianza Inclusiva ADMA y el Instituto Neurológico Talamus de Concón. Así que docentes, toda suya la clase. Muchas gracias, Rodrigo, por la presentación. Bueno, vamos a iniciar. Un gusto de verlos a todos y a todas a esta hora. Sé que hay muchos colegas presentes, hay muchas personas que han estado también en cursos anteriores que por lo menos yo he dado. Paola aquí se inaugura conmigo, así que agradezco mucho, mucho el acompañamiento de ella en esta instancia. Y bueno, esperamos sea de su agrado este seminario, que yo sé que es cortito, pero nos sirve evidentemente para tener algunos lineamientos respecto, más que al hacer en este momento, es a considerar o a tener una concepción un poquito más ampliada de la relación entre el desarrollo sensorial y el desarrollo emocional con las conductas desafiantes, ya tema altamente significativo e importante en nuestra actualidad dada la alta cantidad de niños, niñas y adolescentes neurodivergentes en los colegios, en nuestras familias, de personas conocidas, ya niños y adolescentes que observamos en la calle. Por tanto, es súper importante que aumente nuestro conocimiento para tener una mayor concepción de esto y evitar también generar juicios de valor y con esto entregar apoyos mucho más certeros y un acompañamiento también. Ya, así que le doy el pase a Paola. Voy a comenzar a proyectar porque es ella quien va a iniciar la primera parte del curso, bueno, del seminario en este caso. Hola, hola a Entonces, todos y todas. Gracias, Denise, por la presentación. Bueno, como bien dice Denise y también nuestro tema de hoy día, que está relacionado con el desarrollo emocional y también con la integración sensorial, vamos a hablar, ¿cierto? Hoy acerca de qué es el desarrollo emocional. Luego vamos también a mencionar las principales características, ya sea en la infancia y en la adolescencia. Luego, cómo proporcionamos un desarrollo emocional, perdón, cómo propiciamos un desarrollo emocional y qué es la integración sensorial, así como también las principales dificultades del procesamiento sensorial y su relación con la neurodivergencia. Y por último, vamos a hablar acerca de las emociones
y procesamiento sensorial, ¿cierto? Los cuales tienen un impacto en la conducta, tanto de niñas, niños y adolescentes. Entonces, para poder hablar, ¿cierto?, del desarrollo emocional, quiero partir también hablando de las emociones, ¿no? Para hablar de las emociones, de pronto no existe quizás un significado de qué son las emociones, ¿no? Porque en el fondo las emociones también abarcan muchos aspectos, los cuales muchas veces también tienen que ver con la complejidad, ¿no? Tanto de las interacciones con el medio, ¿cierto? Con nuestro procesamiento, nuestras vivencias, el día a día, etcétera. ¿Ya? En primer lugar, podemos decir que las emociones se activan, ¿cierto?, ante una amenaza y una oportunidad. ¿A qué me refiero esto? Que las emociones pueden activarse cuando nos encontramos, ¿cierto?, frente a un estímulo, ya sea de amenaza, ¿cierto?, que sea muy displacentero, o de oportunidad, que sería como todo lo contrario, ¿no? Un estímulo que nos pueda causar placer, ¿ya? Entonces, de ahí estas emociones se activan, ¿ya? Pero esta activación también tiene que ver con la interacción entre el ambiente, ¿cierto? Y nuestros pensamientos. Es decir, entre las situaciones que vivimos, las personas con las cuales estamos interactuando, en los lugares también, ¿cierto? Que visitamos, etcétera. Y también el cómo nuestro pensamiento, qué es lo que pensamos, ¿cierto? Ante estas situaciones, ¿ya? También dentro de las emociones juega un rol súper importante el sistema endocrino y el sistema cognitivo. El sistema endocrino es eh, activado, ¿cierto?, por el hipotálamo. Ahí nos vamos a encontrar con muchas, ¿cierto?, hormonas. Ya sabemos que el sistema endocrino secreta hormonas por todo nuestro cuerpo. Y estas hormonas van a ser activadas también dependiendo de las emociones que vamos sintiendo, ¿no? Tenemos hormonas bastante conocidas, ¿no? Como la serotonina, que tiene que ver con el humor, con la ira, y también cuando esta serotonina está muy baja, lo que puede provocar una depresión, ¿no? También otras conocidas son como la dopamina, que tiene que ver con el estrés, con la ira, con el miedo, la endorfina, que es la llamada eh, hormona de la felicidad, ¿no? Que nos provoca bienestar. Y también por otro lado tenemos la oxitocina, que es la hormona del amor, ¿cierto? De las relaciones sociales, y que al estar esta también en baja cantidad, también puede provocar una depresión. Entonces, bueno, y por otro lado, nuestro sistema cognitivo, ¿cierto? ¿Quién es el que de alguna forma ingresa la información que estamos viviendo para poder registrarla en nuestra memoria? Entonces, claro, tenemos registrado un evento, una situación en particular, que quizás en ese momento nos causó, ¿cierto? Amenaza. Entonces, nuestro cerebro lo registra como amenaza, ¿no? Por ejemplo, si voy caminando por la calle y de repente me encuentro con una persona que no conozco, ¿cierto? En un lugar oscuro, claramente mi sistema de alerta se va a activar y esta situación la voy a codificar, ¿cierto? En mi cerebro como amenazante, ¿ya? Y luego tenemos la expresión conductual, ¿no? Que ante este mismo evento, por ejemplo, que es muy amenazante, mi expresión seguramente va a ser de miedo. Y este miedo, ¿cierto? Me va a llevar a lo mejor a caminar más rápido, a irme corriendo, ¿cierto? Porque me dio miedo, ¿no? Este lugar oscuro con esta persona desconocida. Eh,
Por lo tanto, las emociones, como les decía, se desarrollan, están dentro de un proceso de desarrollo que en el fondo tiene que ver con toda nuestra etapa evolutiva, ¿ya? Tenemos cada etapa de la vida, ¿cierto? Vamos formando y desarrollando estas emociones. La siguiente, Denise. ¿Vale? Ya. Entonces, ¿qué sería entonces el desarrollo emocional? El desarrollo emocional es un proceso en el cual el niño, la niña o el adolescente también construye su identidad, construye su autoestima y establece conexiones significativas con su entorno. ¿Ya? Es un proceso bastante importante, ¿no? Porque acá lo que incluye, ¿cierto? Es la construcción de nuestra identidad, de lo que somos, ¿no? Así como también de la autoestima, porque tenemos que también tomar en cuenta como la validación, ¿cierto?, del resto. Y también realizamos conexiones significativas con nuestro entorno, ¿no? A través de las interacciones cercanas, entonces, y las relaciones con los pares, el niño, la niña o el adolescente empieza a comprender que es una persona única, ¿ya? Que soy distinto al otro, que tengo mis propias características, que tengo mi propia personalidad, ¿cierto? Etcétera. Entonces, eh, desde este desarrollo emocional, vamos a ver que nos vamos a centrar en 4 etapas, ¿ya? La primera etapa que tiene que ver con la etapa emocional más primitiva correspondiente al periodo sensoromotor, ¿ya? Donde acá lo que vamos a ver y observar es una dimensión tripartita, ¿ya? Donde en esta dimensión tripartita lo que entra en juego es la satisfacción, el interés y la aflicción. Esta etapa va desde los 0 hasta los 6 meses más o menos, ¿ya? Por eso que es lo más primitivo, desde lo sensoromotor, ¿ya? Entonces, desde la satisfacción, acá tiene que ver con cuando el bebé se siente protegido, ¿cierto? Se siente cuidado, amamantado, ¿cierto? En un lugar seguro, etcétera. Por otro lado, también tenemos el interés, donde el interés va a estar relacionado con, principalmente cuando los bebés tienen intereses en las personas, y principalmente en su cuidador o cuidadora significante, ¿no? Posteriormente también este interés va a estar relacionado con los objetos o con los sonidos, ¿no? Donde el niño o la niña va a estar como atento. Y también, por otro lado, tenemos la aflicción, ¿no? Que tiene que ver con esta emoción más desagradable, cuando el niño tiene frío o tiene hambre o se siente desprotegido, va, se va a activar esta aflicción. Luego tenemos la etapa de las emociones básicas, que esta va desde los 6 meses en adelante, donde aquí empieza a aparecer la alegría, la sorpresa, el enojo, la tristeza, ¿cierto? Y el miedo, que son las emociones más básicas que vamos a encontrar. Luego, a los 4 años, tenemos una etapa donde las emociones son autoconscientes, son de exposición y también son evaluativas. Es decir, a la edad de 4 años, los niños y las niñas ya se van dando cuenta que son distintos a los otros, ya que en el fondo a mí me pasan cosas que a los otros no les pasa. Por ende, acá aparecen emociones como, por ejemplo, vergüenza, porque me puedo exponer en la exposición, ¿cierto?, delante de los otros, puedo sentir vergüenza, ¿cierto? También aparecen emociones como la envidia y también el ponerse en el lugar del otro, ¿no? Y por otro lado, también tenemos, desde esta edad en adelante,
las emociones que son más evaluativas, ¿no? Acá, por ejemplo, aparecen emociones como, por ejemplo, humillación, egoísmo, también sentirse superior al otro, la culpa también aparece acá. Por ejemplo, acá hay lo que se da es como eh, yo soy el mejor, por ejemplo, en fútbol, o también puedo decir yo soy el peor en fútbol, ¿ya? Y también tenemos ya desde la edad de la adolescencia, ¿cierto? En adelante, la etapa de la emotividad intensificada, lo cual tiene relación con que los adolescentes, ¿cierto? En su etapa, tienden a intensificar sus emociones, ¿no? Como que todo es mucho más intenso, ¿no? Mucho más exacerbado eh, ante quizás cualquier estímulo. Ya, Denise. Dale. Mm. Bueno, y también es necesario poder saber, ¿no? ¿Cómo podemos entregar un buen desarrollo emocional? ¿Ya? Desde la etapa sensoromotora, ¿cierto? Lo que podemos hacer para poder tener un buen desarrollo emocional es cubrir las necesidades fisiológicas de protección y estimulación, ¿cierto? Es decir, cubrir la necesidad de hambre, de dormir, de protección, ¿cierto? De cobijar al niño, la niña, cuidarlo, darle los cuidados que realmente se merece. Y al mismo tiempo de estimulación, ¿no? Como hablarle, ¿cierto? Cantarle, pasearlo tal vez por lugares, etcétera. Eh, Hablamos también que la segunda etapa, desde los 6 meses en adelante, tenía que ver con las emociones más básicas, ¿cierto? Entonces, acá, nuestro deber, ¿cierto? Como cuidador, cuidadora o la persona que esté a cargo del niño o la niña, es poder ayudar a entender sus emociones. En el fondo, el saber, ¿no? ¿Qué es lo que le está pasando? Si estoy llorando, ¿qué me está pasando, ¿no? Como que de repente lloro, ¿no? O lloro de rabia o lloro de tristeza. ¿Qué es qué es la emoción, ¿cierto? Que está detrás de esa conducta. Entonces, es muy importante poder guiarlos, ¿no? Como a entenderla. Mira, a lo mejor a ti te está pasando esto, ¿no? A lo mejor que tu amigo te haya quitado, no sé, un juguete, eh, puede estar más relacionado con la rabia, no con la pena, ¿ya? Entonces, aclarando y haciendo entender qué significa cada emoción, ¿no? Luego, eh, en la siguiente etapa, tenemos que también ayudar a los pequeños a diferenciar entre lo que se hace y lo que somos, ¿ya? Les hablaba yo de antes que, claro, de pronto los niños en esta etapa hacen su propia evaluación en comparación del resto, ¿ya? Entonces, eh, en este sentido, lo que debemos hacer es que ellos entiendan que lo que se hace, ¿cierto? No es lo que somos. O sea, me puede ir mal en ajedrez, puedo ser malo en ajedrez, pero eso no me hace ser un perdedor, ¿me entiendes? Entonces, esa gran diferencia es importante que los chicos la vayan también visualizando desde pequeños. Y bueno, por último, en la etapa de los adolescentes, esto tiene que ver, para un buen desarrollo emocional, identificar las emociones para poder canalizarlas, ¿ya? Muchas veces también llegamos a la edad adolescente, incluso a adultos, ¿no? Que no sabemos o en realidad nos cuesta mucho identificar qué nos está pasando, ¿ya? Y como no sé qué me pasa, no puedo canalizar bien estas emociones, ¿cierto?
Entonces, claro, muchos adolescentes a lo mejor sienten rabia, ¿no? Y la rabia la expresan quizás pegando a una muralla, pateando, qué sé yo. Entonces, en la medida que yo también reconozco mi emoción, ¿cierto? Sé lo que es, voy a poder canalizarla mejor todavía. Eso. Ya, maravilloso. Entonces, dado que Paola ya habló un poquito acerca de la emoción en general, de cómo son los estadios del desarrollo o cómo podemos contribuir nosotros a un buen desarrollo emocional, vamos a comenzar ahora a hablar un poquito cómo este desarrollo emocional o las características del desarrollo emocional se van a correlacionar también con la integración sensorial, ¿ya? Porque cuando hablamos de desarrollo emocional, integración sensorial, conductas desafiantes, que son los términos con los que vamos a hablar acerca de este seminario, no son elementos que son desconocidos entre sí mismos, sino por el contrario, están directamente interrelacionados. ¿Ya? ¿Por qué? Porque evidentemente la conducta es la expresión de la emoción que a su vez puede estar directamente relacionada con un impacto sensorial, ¿ya? ¿Y desde dónde surge? Parece que se me fue la señal, ¿o se escucha bien? ¿Sí? Ya. ¿Y desde dónde surge en el fondo el proceso de integración sensorial o las primeras especificaciones o interpretaciones a nivel cerebral? ¿Ya? Y sabemos que el cerebro, sobre todo nuestro sistema nervioso central, está altamente correlacionado con el funcionamiento de nuestro cuerpo y por tanto de distintos procesos, ¿ya? Por tanto, para que nos vamos ordenando, ya hablamos de lo que son las emociones según las etapas, ahora vamos a hablar un poquito de la integración sensorial como proceso, ¿ya? Es un proceso que es natural de todas las personas, ¿ya? Todas las personas hacemos integración sensorial. Y no integración sensorial como tal, sino básicamente estamos en constante interacción con los distintos sentidos que son desde nuestro cuerpo y también desde el entorno, ¿ya? Un ejemplo que di en un seminario anterior es que en este momento, para que ustedes estén sentados, son muchos sistemas los que están actuando. Por ejemplo, para mantenerse sentados, ¿cierto? Nuestro sistema vestibular está ayudando a mantener el control postural. Para anotar con el lápiz nuestra graduación de la fuerza, está directamente relacionada por el sistema táctil y el sistema propioceptivo. El que tiene hambre en este momento, tiene sueño, es capaz de poder redirigir estas señales porque su sistema interoceptivo es el que está mandando señales, ¿ya? Por tanto, estamos en una constante relación multisensorial, ¿ya? Llegan estos estímulos, se interpretan y se traducen en respuestas que buscan a su vez conductas que son adaptativas, ¿cierto? Porque en el fondo, dentro de lo natural, esperamos ya que todas estas señales uno las interprete, las module y pueda reaccionar o comportarse de una forma adecuada o esperada para el entorno o de la manera más efectiva posible, ¿ya? Dentro de lo natural o de lo esperado. No obstante, sabemos que cuando hay dificultades del procesamiento sensorial, esto no sucede de la misma manera, ¿ya? Ahora, para la integración sensorial como modelo, que es otro elemento, porque evidentemente cuando nosotros intervenimos desde el proceso de integración sensorial, tenemos lineamientos específicos de evaluación e intervención, vamos a considerar tres sistemas que son principalmente relevantes. Uno de estos es el táctil y otro de estos es el propioceptivo. Cuando mezclamos estos dos sistemas que están interrelacionados continuamente, formamos el sistema somatosensorial. ¿Por qué? Porque los receptores a nivel sensorial de tacto y propiocepción están a lo largo de todo nuestro cuerpo. Tacto en la piel, propioceptivo a nivel de articulaciones, tendones, músculos. Ya, por tanto, está directamente relacionado con el uso de nuestro cuerpo, sobre todo la propiocepción. ¿Ya? El tacto. ¿Con qué tiene que ver el tacto? Evidentemente hay distintos receptores de tacto, ¿cierto? De temperatura, de dolor, de vibración, tacto superficial,
tacto profundo. Y también tiene relación con la discriminación táctil, o sea, la capacidad de reconocer a través del tacto tanto elementos concretos como estímulos que vienen desde el entorno. ¿Cierto? Por ejemplo, cuando usted le ponen una moneda en la mano y la toca sin mirar, sabe que es una moneda, ¿ya? Eso es la estereognosia, es la capacidad de reconocer objetos mediante el tacto y tiene que ver con la discriminación táctil. Y el tacto tiene un componente muy significativo en la vinculación. ¿Por qué? Porque es uno de los primeros sentidos que se activa, primero intrauterinamente y después cuando el bebé nace. El primer acercamiento con la madre es táctil. Es táctil porque la toca, es táctil porque la siente, es táctil porque se acerca al pecho. Y como bien dice Paola, se desencadenan neurotransmisores que tienen que ver con las emociones significativas, como la oxitocina, por ejemplo, que es un neurotransmisor relacionado con la felicidad, y como la prolactina, que es el neurotransmisor relacionado con el desencadenamiento de la leche. Por tanto, esto es un proceso circular, ¿ya? O sea, así de relevante es el sistema táctil. Y claro, ¿dónde tenemos un problema con el tacto? Cuando, por ejemplo, tenemos niños o adolescentes o nosotros mismos como adultos que no nos gustan las interacciones táctiles, ¿ya? Y que generan estas interacciones cercanas que no son anticipadas, se dispara nuestro nivel de alerta. O sea, nos ponemos preocupados, ¿ya? Alertas porque nos sentimos en una situación de peligro y evidentemente eso genera un desajuste emocional que se transmite en la conducta, que se visibiliza en la conducta, ¿ya? Y que lo vamos a ver ahora. Por otro lado, tenemos la propiocepción, que es muy, muy, muy importante porque también se forma intrauterinamente después del tacto y casi en conjunto, y es el principal sentido autorregulador, ¿ya? O sea, es común que las personas busquen abracitos apretados, ¿cierto? Que los niños jueguen a las guerras de las almohadas, el que busquen estar cubiertos con peso. ¿Por qué? Porque cuando uno presiona, activa el tacto profundo y a la vez activamos propiocepción. Y por eso también tenemos niños que se mueven, que saltan, que trepan, que rebotan, ¿cierto? Que golpetean en el suelo. ¿Por qué? Porque buscan también propiocepción para autorregularse. Y tanto con propiocepción juegan un rol muy fundamental en conjunto al esquema corporal, por ejemplo, porque evidentemente nos dan conciencia de nuestro cuerpo, de las partes de nuestro cuerpo y nos permiten un mayor conocimiento para usarlo de forma óptima. ¿Ya? Y por otro lado tenemos el sentido vestibular, que tiene que ver con el equilibrio, la gravedad, la relación de nuestra cabeza con el cuerpo, nuestro tono extensor, que es el que nos permite estar erguidos, ¿ya? Y evidentemente va a funcionar cuando, por ejemplo, estamos en alturas, andamos en auto, tenemos que trepar. ¿Por qué? Porque tenemos que tener buena tolerancia ante los cambios de elevación, pero también tenemos que usar nuestro cuerpo de forma efectiva. Y de hecho, el sistema vestibular también tiene que ver con la alerta, porque evidentemente cuando estamos en alturas y nos da miedo, nuestra alerta también se dispara, nos ponemos en una situación de peligro. ¿Ya? Y por otro lado, a veces vamos en los autos, ¿quién de ustedes, por ejemplo, no se marea cuando va en auto? O se marea, por ejemplo, cuando va viendo el celular o va leyendo. Es nuestro sistema vestibular que se está desajustando y que genera una reacción que es más interoceptiva, o sea, nuestra guata nos está diciendo que se vienen náuseas, ¿ya? Y que esa náusea podría terminar en vómito si no nos anticipamos a detener lo que estamos haciendo, ¿cierto? Y evidentemente hay una correlación entre todos estos sentidos y los otros sentidos también. Y vamos a hacer una mención especial a lo visual y a la audición y también al interoceptivo, ya que no lo puse aquí, pero es muy importante. Visual, ¿por qué? Porque evidentemente el visual muchas veces es la primera entrada para poder reconocer estímulos o situaciones del entorno. Por tanto, nos permite predisponernos a lo que viene, ¿ya? Y el tener un campo visual estable nos permite un mejor análisis del entorno y tener respuestas mucho más adecuadas en nuestro cuerpo, sobre todo cuando tenemos que compensar una dificultad
motora, por ejemplo, de base propioceptiva vestibular, ¿ya? Por otro lado, la audición es muy importante porque también nos permite detectar situaciones de peligro, situaciones que suceden en nuestro entorno. Y sabemos también que existen muchas personas que pueden o no ser autistas, ya, pero en generalmente sí se da, que tienden a hiperresponder al ruido. Ya, o sea, sobrereaccionan a altas cantidades de ruido, pero ojo, no son todos los ruidos, ya, a veces nos pasa que dicen, pero no le molesta el ruido de la tele, pero sí le molesta, por ejemplo, cuando suena un electrodoméstico. Claro, porque son ruidos diferentes y los niños o los adolescentes también pueden ir mediando la intensidad de estos sonidos. ¿Ya? Y por otro lado, el interoceptivo es un sistema muy importante porque tiene que ver con las sensaciones que detecta nuestro cuerpo, las sensaciones que son más viscerales, cuando tenemos hambre, cuando tenemos sed, cuando sentimos dolor y también cuando manifestamos o sentimos nuestras emociones. Por ejemplo, cuando uno se enamora o está ansioso ante la primera cita, ¿qué es lo que pasa? Se nos aprieta la guata, empezamos a temblar, ¿cierto? Nos subimos a una montaña rusa que sentimos que todo se nos revuelve y se nos sube hasta el cuello, ¿cierto? Así funciona nuestro sistema interoceptivo. Dentro de la generalidad, vamos a hablar así súper generalizado de esto, porque lo podemos profundizar en el curso. Yo sé también que algunos de ustedes también lo han escuchado, es acerca de los patrones o las dificultades de integración sensorial, ya que tenemos de dos tipos. Sabemos que existen los de modulación o del nivel de alerta. ¿Qué quiere decir esto? Que puede suceder que nuestra alerta se dispare por una situación de peligro, porque nos sentemos en peligro, o por el contrario, tenemos niños y adolescentes que su alerta es baja. ¿Qué implica esto? Que necesitan moverse para subir su alerta y muchos de estos o de ellos se mueven por iniciativa propia y hay algunos que no se mueven, por tanto se mantienen dentro de una alerta bajita y necesitan de un corregulador que los ayude a subir o optimizar su nivel de alerta. Y dentro de estos tenemos uno de los más comunes, el defensivo táctil. ¿Ya? Defensivo táctil son aquellos niños y adolescentes o personas porque como adultos no dejamos de tener dificultades sensoriales. Sí aprendimos a vivir con ellas y encontramos también nuestras propias estrategias, las que pueden ser o no atingentes, pero en el fondo uno identifica lo que le sirve más. Ya, entonces, la defensividad táctil tiene que ver con una sobrereacción ante los estímulos que son táctiles superficiales, ¿ya? Todo lo que es superficial a nivel de nuestra piel. Por tanto, ¿qué tipo de cosas son las que molestan? Los toques que no son anticipados, los abrazos por la espalda, las texturas rígidas de la ropa, las etiquetas, algunos tipos de alimentos, peinarnos, lavarnos los dientes, bañarnos en algunos casos, ¿ya? Ensuciarnos las manos, mojarnos nuestra ropa, caminar sin zapatos o sin calcetines por el pasto y la arena, o por el contrario, no tolerar zapatos y calcetines y preferir andar a pies descalzos, ¿ya? Pueden ser algunas manifestaciones de una defensividad táctil. ¿Y qué genera esto? Que evidentemente nuestra alerta se dispare, o sea, estamos alertas a situaciones de peligro, vemos niños que tienden a estar más ansiosos, más atentos a lo que pasa a su alrededor, pupilas más dilatadas, mantienen mayor distancia y también mayor desplazamiento. La mayoría de estos chicos o adolescentes son los que se desplazan o mantienen un alto nivel de actividad porque buscan autorregularse. ¿Ya? Porque el desplazamiento, el movimiento o los estímulos propioceptivos son la primera base de autorregulación, antes que la regulación emocional, ¿ya? Porque ¿qué pasa a veces o a qué apelan, por ejemplo, algunos papás o algunos profesores? Pero quédate quieto, respira profundo. Pero ¿cómo te vas a enojar por eso? Si solo te tocó, no te hizo nada más. Pero lo cierto es que en estos chicos sí genera un impacto significativo, por tanto la autorregulación viene a ser la primera fase, ¿ya? La autorregulación sensorial, ¿sí?
Por otro lado, tenemos a los inseguros gravitacionales. ¿Quiénes son los inseguros gravitacionales? Los que sobrereaccionan a estímulos de tipo vestibular, o sea, de movimiento. Los que les molesta o los que les da temor ser movidos sin que ellos puedan prevenir este movimiento, las alturas, quedar de cabeza, el cambio de planos de movimiento. Eso genera una alerta. Ahora, ¿qué pasa con este niño adolescente que es inseguro gravitacional? Es de una alerta alta, pero no se mueve o se mueve poco. ¿Por qué? Porque regula el movimiento para evitar que siga aumentando su nivel de alerta. Porque, ojo, estos chicos son de alerta alta, pero cuando están sometidos a estímulos sensoriales que no son agradables para ellos, pueden llegar a una desregulación sensorial que evidentemente va a impactar en la conducta, se va a ver a través de la conducta. ¿Cómo se ve esto? Niños que gritan, niños que golpean, niños que empujan, que lanzan cosas, que se golpean en la cabeza y que se tiran al suelo. Entonces, ¿qué pensamos cuando los vemos? Este niño se está portando mal, este niño no regula sus emociones, tiene una mala crianza, en la casa lo dejan hacer lo que quiere. Cuando muchas veces y en muchas ocasiones, sobre todo cuando tenemos una condición neurodivergente de base, la explicación es sensorial y además porque hay una condición. Y pareciera ser que cuando suceden conductas desafiantes, que ojo, nosotros las interpretamos como conductas desafiantes, el problema es mayor y se nos olvida una neurodivergencia que hay atrás, porque los trastornos de integración sensorial también son parte de la neurodivergencia y en general no se dan solitos, se dan en comorbilidad con otros diagnósticos, como por ejemplo el autismo, el TDAH, la discapacidad intelectual, los trastornos del desarrollo del lenguaje, ¿ya? Así que tenemos que tener una mirada mucho más amplia y natural respecto al desarrollo de los chicos. Y por otro lado, tenemos el hipovestibular, que este se puede dar de dos maneras y genera una confusión muy grande en algunas personas, porque los hipovestibulares son de alerta baja. No obstante, tenemos chicos que buscan y chicos que no buscan. Los que buscan, buscan movimiento, desplazamiento, girar, caminar, subirse a las sillas, balancearse. ¿Por qué? Porque buscan subir su nivel de alerta para participar. Entonces, ¿qué vemos? No, estos chicos que son porfiados, que tienen temas atencionales, que no están aprendiendo. ¿Y cuál es la primera línea? Derivemos a neurólogo. ¿Para qué? Para que lo evalúen y lo mediquen, ¿cierto? Cuando el tema no es atencional, evidentemente impacta en la conducta, pero tenemos una base sensorial. Y por otro lado tenemos los hipovestibulares, que también son de alerta baja, pero son los que no buscan. Por tanto, son chicos que son más letárgicos, los que tienden a desarmar su postura, los que parece que estuvieran somnolientos, y esto también impacta en la atención, impacta también en la conducta. ¿Qué decimos cuando vemos un chico así? Es que no duerme lo suficiente, es que los papás no le ponen horario para que duerma, es que es flojo porque no le gusta hacer tareas en casa. Y le damos una interpretación también negativa a la conducta. Ahora, ojo, los que son más letárgicos no son los que generan un conflicto, por ejemplo, en el contexto escolar. Los que generan un conflicto son los que se mueven, los que molestan a los compañeros, los que distraen la clase. Porque los otros no molestan, los podemos dejar ahí, ¿cierto? Ahora, por otro lado, tenemos el registro y discriminación y estos tienen que ver con la praxis. Praxis, digamos, al uso consciente de nuestro cuerpo, donde pensamos nuestro movimiento y también lo planificamos. ¿Para qué? Para generar adecuadas respuestas en la participación. Y desde ahí tenemos distintos tipos, ¿ya? Por ejemplo, el déficit postural ocular, que tienen implicancias de otros sentidos, ¿ya? Todos los trastornos de la praxis tienen implicancias diferentes, algunos son vestibulares propioceptivos, otros son propioceptivos táctiles y otros son táctiles visuales, ¿ya?
Entonces, el primero, por ejemplo, impacta en el control del campo visual, porque evidentemente cuando nuestra postura está bajita o cuando nuestro tono extensor está disminuido, nuestra cabeza se cae, por tanto, nuestro campo visual es inestable. El déficit de integración bilateral vestibular tiene que ver con la dificultad para integrar ambos semicuerpos y hacer movimientos secuenciados y organizados en un ritmo. Por tanto, vamos a ver, por ejemplo, chicos que son torpes, torpes para abrocharse los zapatos, para dar botones, incluso para escribir o hacer manualidades. Tenemos la somatodispraxia, que es mucho más dificultoso, donde tenemos una mayor implicancia en la retroalimentación del movimiento. ¿Qué quiere decir esto? Lo intentamos, lo intentamos, lo intentamos de la misma manera, donde evidentemente fallamos en el intento. ¿Por qué? Porque no logramos hacer el clic de esta respuesta adaptativa. Y por último tenemos la visodispraxia, donde hay implicancias proprioceptivas y de discriminación visual. ¿Ya? Ahora, dentro de lo general, para darle más pie a lo otro, el procesamiento sensorial, las dificultades del procesamiento sensorial va a impactar en todas nuestras áreas de participación, en la educación, en el trabajo, en nuestro descanso, en nuestras actividades de autocuidado. Y es ahí donde viene el problema, porque evidentemente, si tuviéramos solo una dificultad sensorial, podría pasar jabonada si es que no impactara en nuestra vida. Y en general no es el caso. ¿Ya? Y evidentemente, como bien dijimos, las dificultades del procesamiento sensorial son parte de la neurodivergencia, o sea, del funcionamiento variable y único de los cerebros, ¿ya? Que evidentemente procesan información y participan de forma diferente, ¿ya? Pero en la mayoría de los casos está interrelacionado con otras neurodivergencias, como por ejemplo el espectro del autismo. En más de un 85% de las personas autistas existen dificultades del procesamiento sensorial e incluso más. Los chicos con trastornos por déficit atencional con hiperactividad tienen implicancias sensoriales. De hecho, está demostrado por una terapeuta ocupacional y médicos chilenos tras una investigación del año 2017 que el TDAH tiene una directa implicancia con el equilibrio de base vestibular. O sea, somos pioneros en Chile de una investigación muy potente en relación a esto. ¿Ya? Ahora, Paola aquí se va a sumar conmigo porque evidentemente ya nos queda poquito y tenemos que unir toda esta información, ¿cierto? Tenemos un desarrollo emocional dentro de lo esperado en las distintas etapas del desarrollo evolutivo. Ahora, tomemos este desarrollo emocional y unámoslo a una neurodivergencia. ¿Cómo son las dificultades del procesamiento sensorial? Y sumemos esto a otra neurodivergencia como por ejemplo el autismo. ¿Ya? Las emociones se van a manifestar de forma adecuada o controlada. No. Una, porque biológicamente, sobre todo en niños pequeños, no podemos pedir una autorregulación emocional. A veces nos llegan derivaciones de guaguas de 1 año y medio, 2 años, donde las tías indican es que no se queda quieto, es que llora mucho. Como, señora, ¿cómo le explico que este niño está dentro de lo esperado y que a lo mejor necesita una mayor contención afectiva porque no sabe cómo canalizar esta emoción? Y a lo mejor este pequeño tiene dificultades del nivel de alerta y le molestan los ruidos. Por tanto, se empieza a desplazar, se pone ansioso porque me molesta algo, no sé qué me está molestando, me duelen los oídos, mi sistema interoceptivo se dispara, mi sistema, la ínsula, ¿cierto? Amígdala, hipotálamo, empieza a mandar información y no sé qué hacer con esto que estoy sintiendo. Por tanto, ¿cómo se ve esto? Como una conducta desafiante. Este niño se empieza a desplazar, empieza a gritar, se tapa los oídos, se pega en la cabeza para mitigar un poco este ruido, sale corriendo de la sala,
se atraviesa a alguien, le pegamos una patada y un combo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque necesito escaparme, porque me siento en una situación de peligro. Se activa lo sensorial, no logro modular, mi ínsula me manda información como loca, mi ansiedad, mi temor, mi irritabilidad se dispara y ¿cómo se ve esto? Como una conducta desafiante. ¿Ya? Ahora, estamos hablando solo del nivel de alerta. Vamos a un estadio más grande. Pensemos, por ejemplo, en un chico que tiene 13 años, un adolescente, porque a veces pensamos erróneamente que cuando la gente crece, la neurodivergencia se acaba, ¿cierto? Es como que automáticamente tenemos que regularlo todo. Y si a veces nosotros como adultos, como bien dijo Paola, no somos capaces de regular nuestras emociones, es muy difícil pedirle a un chico que lo haga. Neurodivergente, autista o con TDAH, con trastornos del procesamiento sensorial y que más encima está entrando a la adolescencia. Imagínense todo el cambio biológico y el impacto emocional que ya este periodo trae. ¿Ya? ¿Alguno de ustedes vio intensamente dos? Cuando de repente de un día para otro Riley empieza a sentir vergüenza, temor, irritabilidad, y ella refiere que no sabe por qué le pasan las cosas. Bueno, en esta película se ve de forma concreta. No obstante, esta es la vivencia que tienen los adolescentes. No saber tampoco qué es lo que pasa con su cuerpo, con sus cambios biológicos, con lo que sienten. Buscan la identidad. Pensemos esto, por ejemplo, en un chico con dificultades de la praxis. Por ejemplo, un hipopropioceptivo. ¿Cómo se ve un hipopropioceptivo? Un chico con dificultades en el uso de su cuerpo, que tiende a ser más torpe, que tiende a ser más brusco, que le cuesta coordinar, entonces choca con todo y empuja a sus compañeros. ¿Cómo se ve este niño? No es un chico brusco, es un chico violento. Este chico no sabe jugar. No obstante, lo único que no sabe es una conciencia clara del uso de su cuerpo. Ahora, ¿qué genera esto? No genera un impacto como en el del nivel de alerta, genera otra sensación, una noción negativa de uno mismo, un bajo autoconcepto, una baja autoestima y se empiezan a segregar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque además el entorno le da una connotación negativa a esta conducta y los chicos absorben porque son esponjitas los que el entorno les dice. Por tanto, si me dicen que soy malo, que soy brusco, que soy bruto, que soy violento, son elementos que van a nutrir mi autoconcepto y me lo voy a creer. Y voy a actuar de la manera que me dice el entorno. Por eso el lenguaje crea realidades y tenemos que tener mucho cuidado con las palabras que usamos con los chicos, porque claro, van a tener dificultades, ¿ya? Pero también tienen fortalezas. Por tanto, también tenemos que nutrir estas fortalezas, resaltarlas, hablarles bonito, tanto a ellos como a nosotros mismos que tengamos dificultades del procesamiento sensorial y de la regulación emocional. ¿Para qué? Para poder ver otras posibilidades de participación y tener un autoconcepto mucho más positivo. ¿Ya? Dale, Pau. Bueno, un poco redondeando lo que dice Denis, quise como poner este ejemplo, ¿no? Como, ¿qué pasaría si yo calzo 36 y ando con unos zapatos número 35 todo el día, ¿no? Tuve que ir al trabajo, me tuve que poner estos zapatos, todo el día anduve con estos zapatos, me duelen los pies, no puedo caminar, estoy muy irritable, ¿no? Eh, y todo por el tema de los zapatos. Lo más seguro es que yo llegando a mi casa los voy a tirar lejísimo, ¿no? Y además voy a saber qué es lo que me tiene molesta. Eh, por ende, sacándome los zapatos, lo más probable es que yo vuelva a calmarme, ¿cierto? Mis emociones vuelvan a estar en su lugar. Pero ¿qué pasa, ¿cierto? Cuando hay niños, niñas y adolescentes que no tienen este registro
o que no pueden, ¿cierto?, registrar lo que le está pasando, ¿no? Seguramente pueden andar con estos zapatos todo el día, abrumados, estresados, pero no van a saber, ¿cierto?, qué es lo que lo está molestando. Entonces, al no saber de dónde viene la incomodidad, o en este caso, de dónde se origina, ¿cierto?, este malestar que estoy sintiendo, voy a ser incapaz también de desconectarme de esta emoción, ¿no? De esta emoción que es abrumadora, que en el fondo me genera mucho malestar, ¿ya? Eh, por ende, los niños y las niñas pueden acabar expresando su malestar, ¿cierto? A través de la frustración, de la irritabilidad, los arrebatos, crisis, llanto, etcétera. Pero pueden ser por este procesamiento sensorial de los cuales ellos no pueden identificar, como decía la Denise. Yo recuerdo un chico, cuando yo trabajaba en un colegio, este chico era autista y de pronto se nos empezó a desregular la cabeza, solo decía la cabeza, la cabeza, y desregulado así absolutamente, salió de la sala, le pegó a todo el mundo, y resulta que en el fondo lo que le estaba pasando es que tenía piojos. Los piojos lo estaban desregulando, absolutamente, pero él no era incapaz de poder identificar, ¿cierto? El origen, ¿no?, de esta desregulación. Por ende, claro, de pronto, ay, el niño se desreguló, no sé, ya empezó, ¿cierto?, con sus pataletas y sus desregulaciones, y a este niño siempre le pasa lo mismo, qué sé yo. Pero en el fondo hay un trasfondo, ¿no?, que tiene que ver, que va más allá de que las personas manifestemos nuestras emociones de una forma negativa, sobre todo los niños y las niñas, porque obviamente se les dificulta mucho más, ¿no? Como poder identificar esto. Eso. Ahora, para cerrar, ¿qué hacemos Mm. con toda esta información? Porque evidentemente pasan muchas cosas, tenemos que aprender a identificar, pero claro, tenemos que acompañar en estos procesos. ¿Y qué es importante para esto? Primero, vincularse con los chicos y chicas de una manera respetuosa, conocerlos en profundidad y saber lo que sienten para ayudarlos a interpretar el sentir cuando no pueden, ayudarlos a verbalizar y bueno, cuando sucede esto, ojalá hacer derivaciones correspondientes, ¿ya? A un profesional que pueda evaluarlos, a un profesional que tenga una mirada crítica y que también considere la percepción de la familia, la percepción de los docentes y sobre todo, la percepción de los chicos y las chicas, ¿ya? Eso. Entonces, vamos a finalizar. Rodrigo, no sé si estás por ahí Por para aquí, poder muy dar bien, muy bien. paso a las preguntas. Dado el tiempo, solo Ya, tenemos tres. No obstante, los dejamos invitados igual para el otro curso y eso a modo general. ¿Ya? Dale, Rodrigo, tú puedes hacer de mediador. muchas gracias, profesora. Profesoras, bien, aplausos virtuales por la tremenda información que nos acaban de compartir, por la sabiduría, la simpatía de las profesoras. Hoy somos más de 800 personas, así que esto está tremendísimo. Levanten la mano por aquí por Zoom, por favor, para quien tenga dudas, consultas. Hágale Ya, ahí. Eso es la muy primera que excelente. levantó fue Claudia, ya fue la primera que detecté, así que démosle honor a la priorización del levantado de mano. Muy bien. Mientras yo les voy compartiendo más información sobre el curso. Ya. Le doy Claudia, la y palabra. prendida la cámara, así que dale con tu pregunta, si quieres puedes hablar prendiendo tu micrófono. Ana Valentina, ¿verdad, profesora?
¿O a quién Claudia. vio? Claudia, Claudia, Claudia. Claudia creo que estaba con una polera rosada o roja. Claudia. ¿Está Claudia? Claudia, ¿hablé ahora o callé para siempre? Hay dos Parece que se Claudia aquí. arrepintió, ¿no? Sí, no veo la manito arriba. Eh, sí. Oh, ya. Bueno, Rodrigo, ahí está. Ahí está Ahí Claudia. la veo. Claudia. Ya. Ya, Claudia. Ay, sí, no, sí, no me arrepentí, buenas noches. Es que no Hola, me buenas. funcionaba el audio. Dale. Ah, súper. Estaban demorando en darme el audio. ¿Mm? Mira, no, la verdad que más que pregunta, estaba muy atenta cuando hablabas con respecto, ¿cierto?, al tema de cuando los niños son muy torpes, a cómo le bajas la autoestima, porque eso tú decías, bueno, que es praxis, ¿cierto? Claro, Porque no tienen conciencia de su cuerpo, de sus movimientos, a veces, como tú dices, se desregulan porque, claro, ellos necesitan como más espacio para hacer sus cosas y se sienten como, más encima si tiene otra condición que esté, se sienten como invadidos en su espacio. claro. Entonces, más que nada era eso, de repente, cómo saber, porque tú de repente no tienes todos estos, no sé, como conceptos básicos a mano como para tratarlo, o no te los dan a conocer tampoco en el colegio cuando tú trabajas con un niño con necesidades educativas especiales. Entonces, de Totalmente. repente, cómo detectar esa praxis en el niño sin que te lo puedan decir, o eso, más que nada. Claudia, ¿tú trabajas en colegio? Sí, trabajo en Ya. colegio. Maravilloso. Mira, la verdad es que cuando los docentes, los profesionales, los asistentes, los inspectores detectamos conductas o detectan conductas que les llaman la atención, no hablamos desde lo técnico, ¿ya? Nadie Ujú. dice, oh, este chico tiene hiporrespuesta propioceptiva, ¿cierto? Evidentemente lo que observamos son conductas que nos llaman la atención, ¿ya? Por ejemplo, los chicos que tienen dificultades de praxis no tienen las mismas conductas que los chicos que tienen dificultades del nivel de alerta. No obstante, hay algunos, como digo yo, que se sacan el premiado y que tienen de todo un poquito, ¿ya? O sea, dificultades de praxis y dificultades de nivel de alerta. Ahora, específicamente desde el hipopropioceptivo, donde hay una baja respuesta propioceptiva, ¿qué es lo que podemos observar? Primero, podemos observar, por ejemplo, niños que son torpes con su cuerpo, que se tropiezan mucho, que chocan mucho con las mesas o con las murallas o con las puertas, ¿ya? Que muchas veces tienen moretones en el cuerpo y no saben dónde se pegaron o cómo se pegaron, ¿ya? Podemos observar niños en sala, por ejemplo, que les cuesta tomar el lápiz, que a veces o aplican mucha fuerza o por el contrario poquita fuerza, ¿ya? Y les cuesta y se cansan escribiendo. Tenemos niños, por ejemplo, de un tono muscular bajo. ¿Qué quiere decir esto? Que parece que muscularmente fueran un poquito más débiles, incluso son un poquito más fofitos, así se ven en algunos casos. Hay otros chicos que son altamente hiperlaxos. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen mayor movilidad articular y son más elásticos. Entonces, tenemos un niño, por ejemplo, con poca fuerza o regulación de la fuerza y que además es hiperlaxo, evidentemente muchas veces va a usar mucha más fuerza. ¿Ya? Tenemos chicos, por ejemplo, como bien dije, que tienen dificultades en la regulación de la fuerza o que tú los ves, por ejemplo, en la educación física y pueden lanzar la pelota con poquita fuerza o por el contrario, con demasiada fuerza en juegos en los que a lo mejor no se necesita tanta. Y uno dice, oh, qué brusco, pero ¿cómo no vas a poder regular esa fuerza? No, porque les cuesta regularla, porque no tienen la conciencia suficiente para poder graduarla. ¿Ya? Así podemos ver, por ejemplo, características de un hipopropioceptivo. ¿Ya? Ok, gracias. Ya, súper. Muy Rodrigo, bien. dale tú con otra pregunta. Voy con Ingrid Martínez. Hola, hola, buenas tardes, Hola. noches. Mi pregunta, principalmente con esta exposición, surgió, bueno, la replanteo, la escribí. ¿Cómo podemos actuar o hacer o cómo podemos hacer contención ante estas conductas que parecerían desafiantes en niños neurodivergentes?
¿cómo podemos nosotros actuar? No sé, por ejemplo, sabemos que en el TEA, pues el espectro es como muy diverso y cómo podemos Oh, se actuar perdió. para poder hacer contención en los niños o una situación. Ya, ¿tú de dónde eres, Ingrid? México. Perfecto. Mira, la verdad es que, bueno, en Chile nosotros tenemos, por ejemplo, a nivel escolar, protocolos, ya que no se aplican en todos lados, pero que existen, como por ejemplo el PAEC o como por ejemplo el DEC, ya. El DEC es el protocolo de desregulación y el PAEC es un protocolo de contención y apoyo emocional, que es más preventivo. Ahora, evidentemente eso de nuestra realidad, no obstante, es súper bueno que primero, o sea, evidentemente cuando se suscitan estas conductas, porque claro, evidentemente queremos llegar a acompañarlos, a ayudarlos a regularse y a funcionar como correguladores, ¿ya? No obstante, antes de llegar a eso, primero tenemos que saber qué es lo que les sucede, ¿ya? Porque, por ejemplo, pensemos solo en un chico que tiene dificultades sensoriales, por ejemplo, con el ruido, ¿ya? Tiene hiperrespuesta auditiva. Y tú lo primero que ves, por ejemplo, en sala es que este chico grita, que este chico corre, que se pega, que golpea a otros o que sale corriendo. Entonces, desde ahí, tú tienes que empezar a analizar qué es lo que pasa, ¿ya? ¿Pasa que a nivel familiar está pasando algo? Ya, lo descartamos. ¿Pasa que a nivel conductual está pasando algo? Sí. Ahora, ¿de dónde viene esta dificultad? ¿Es solo emocional o es sensorial? Y le preguntamos, po, o lo observamos, ¿ya? Y observamos el ambiente también. Si el ambiente es muy ruidoso o varía dentro del día y hay mucho ruido y este niño empieza a responder así, es porque evidentemente tiene temas con el ruido. Ahora, también es súper importante derivar a un profesional correspondiente como un terapeuta ocupacional para que haga un perfil sensorial de todas las características sensoriales de este niño. No me refiero a perfil como pauta, me refiero a la gama de posibilidades sensoriales o características sensoriales de este chico, a una psicóloga, por ejemplo, un equipo multidisciplinario que pueda establecer una evaluación intermultidisciplinaria y desde ahí recién poder establecer estrategias o protocolos. Por ejemplo, en el caso de este chico que tiene dificultades auditivas, evidentemente va a necesitar de una adecuación. Adecuación, por ejemplo, sensorial, tapones o audífonos. Adecuación, por ejemplo, para autorregularse, propioceptiva, cojín en el suelo, juguete sensorial que le permita apretar. Va a necesitar a lo mejor desplazarse en algunos momentos de la sala. Cuando se disparen los decibeles auditivos, a lo mejor la educadora tiene que hacer algún juego. ¿Para qué? Para bajar el ruido de la sala, porque evidentemente tampoco podemos funcionar con un decibel alto. Y por otro lado, cuando ya el ruido empieza a subir y tú ves incomodidad en este niño, tú le puedes decir, no sé, Juanito, ponte los tapones, ponte los audífonos porque hay mucho ruido. Necesitas salir un momento de la sala porque aquí apelamos nosotros a entender las conductas, a interpretarlas para generar planes preventivos, porque tampoco podemos llegar siempre a la desregulación, porque cuando el chico se desregula, lo pasa pésimo. Uno lo pasa mal, pero ellos los pasan peor porque, como bien una vez me dijo una mamá, es que él no razona cuando se desregula. No, no razona porque su alerta se dispara, por tanto, lo cognitivo se bloquea, ¿ya? Y tiene otras conductas desafiantes para manifestar su malestar. Ahora, evidentemente, cuando eso te sucede, lo principal es proteger la integridad de ese niño y también de otros compañeros, pero más este niño que no se puede regular, por tanto, lo ayudamos a salir de la sala, le ofrecemos algún abracito apretado, le entregamos algún elemento sensorial, no le hablamos tanto porque evidentemente el decir cálmate o córtala o termina o silencio o ese tipo de cosas no lo van a ayudar para nada. Ya, entonces nos aseguramos, lo mantenemos en un espacio donde pueda estar tranquilo,
evitamos tanto toqueteo y muchas personas que busquen regularlo, ¿ya? ¿Para qué? Para que a medida, o sea, uno dispone cosas en el entorno, siento, para que él pueda quizás usarlas para autorregularse, hasta que él empiece a calmarse y desde ahí tú puedas ofrecerle algún tipo de contención emocional o física. Ojo, no me refiero a física con plancharlo y tirarse encima. Física a un abrazo, a un cariño, a lo mejor un abracito apretado, a lo mejor una colchoneta donde él se estire y te pida, por ejemplo, que lo aplastes con la colchoneta, ¿ya? Así Mm. generalmente se produce este proceso, ¿sí? Mm. Quiero decir una acotación. Dale, Eh, Paola. También es súper importante durante todo este proceso poder observar, ¿cierto? Como de qué es lo que inicia esta desregulación. El poder llevar un registro también de qué es lo que a lo mejor sucedió que el niño o la niña se desreguló. Entonces, la idea también de estos registros es poder, como dice Denise, ¿no? Como poder hacer las adecuaciones pertinentes para que esto no vuelva a ocurrir o vaya disminuyendo su ocurrencia, porque en el fondo las desregulaciones, ¿cierto? De pronto son súper difíciles tanto para los docentes en un contexto escolar, pero más para el que la está viviendo. Entonces, es importante como poder también tener como un plan de acción en todos los colegios y si, por ejemplo, en el país de la compañera que recién hablo, no existen esos protocolos así como formalmente. También se pueden fabricar, ¿cierto? Como una forma más, em, como más interna, ¿no? Del establecimiento donde estudian. Eso. Sí. Wow, qué tremendo. Profesora, usted me dicen una, dos preguntas más. Una pregunta más en honor al tiempo para que puedas hacer Sí. el sorteo, ¿ya? La que tú Ya nos María digas. José, vale, María José Muñoz. Dale. Hola, Hola. Hola. yo tengo una duda sobre la diferencia entre, por ejemplo, hiporrespuesta, responsividad, perdón, hiposensibilidad. Es lo mismo. Ya, los tres términos corresponden a lo mismo. ¿Sí? Ah, ya. Lo mismo, por ejemplo, sería con la hiperrespuesta, hiperresponsividad, hipersensibilidad. Tal cual, lo mismo. Son Y la, sinónimos. y la defensividad, perdón, sensorial también correspondería entonces a la hiperrespuesta. Sí. La defensividad es táctil. ¿Ya? Es solo táctil. Ah, ya, Ya, ya. porque en los otros diagnósticos tiene otro nombre, pero en el caso del tacto es defensividad táctil y corresponde a una hiperrespuesta. Ah, ya, súper. Era bien cortito. Ya, Gracias. súper. Ya, Rodrigo, estamos listas. Así que, Tremendo, nomás. profesoras. Fue un tremendo gusto. Muchas gracias a ustedes por la simpatía, la disposición a responder las consultas, a los más de 870 participantes que nos acompañaron el día de hoy. Recordarles que el curso es certificado y se va a impartir los días 23, 24, 30 y 31 de agosto, certificado por 12 horas. Recuerden que siempre, aparte de las clases, las que pueden obviamente estar en vivo, también las pueden ver grabadas y disfrutar del material complementario también que se les comparte y se les envía a cada uno de ustedes. Además, cuentan con un aula y obviamente un espacio para donde hacerles consultas, ¿verdad?, a las docentes personalizadas. Así que voy a dejar la grabación hasta aquí. Me despido de nuestros amigos y amigas que nos van a revisitar por el canal de YouTube. Invitadísimos a revisar este contenido y el resto de contenidos que tenemos preparados para todos y todas ustedes. Que estén Súper. muy bien. Muchas gracias. Chao a todos, que estén muy bien. Chao, profesora Paola. Chao, que estén muy bien.